Nosotros estamos en esta mañana y como venimos desde Semana Santa predicando una serie de sermones que vienen desde la muerte y resurrección de Jesucristo, los 40 días en donde Jesús estuvo con sus discípulos, la ascensión de Jesucristo, lo predicó el domingo pasado Daniel Otero. Venimos teniendo una secuencia de mensajes, pero para poder introducirnos en el mensaje de hoy y poder hacer un ensamble que solamente Dios puede sincronizar también, la secuencia que veníamos trayendo con lo que han compartido nuestros hermanos de Alabama, quiero que abran 2 Timoteo 2:2. Está la clave para que podamos entender qué nos pasó en estos días de estudio bíblico y de haber compartido la palabra y este mensaje. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es Proyecto Timoteo, ¿no? Pablo recibió, transmitió a Timoteo y acá él le está diciendo, ahora te toca a vos, Timoteo, transmitir a otros. Y el corazón de lo que han podido compartir nuestros hermanos de Alabama es que han tenido que cambiar el enfoque como iglesia. Y ayer a la tarde nos reunimos para analizar Juan 17, como hicieron hoy aquí, y a Mike lo llenamos de preguntas, ¿no? Estaba el pastor, estaba Darío, estaba Tati. Lo llenamos de preguntas de cómo era la implementación, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que habían cambiado el enfoque. Y nos dimos cuenta que él lo dijo, y nosotros nos miramos entre nosotros. Él dijo sobre su iglesia. Nuestra iglesia era muy buena organizadora de eventos y lográbamos que la gente viniese a ver lo que pasaba y nada más. Hasta que cambiamos la manera de ver la iglesia y de transformarnos cada uno de nosotros en discipuladores. Entonces después las actividades fueron excusas nada más para ser discípulos. Ese es el corazón de todo lo que hemos estado compartiendo con los hermanos hoy. Y para entrar en el mensaje de hoy, quiero compartir un motivo de oración, un testimonio personal que me sucedió en la semana. Es un motivo de oración. El martes cayó Recursos Humanos en la empresa, en Milcau, que hace 25 años que trabajo en esta empresa. La empresa y el trabajo allí me permitió crecer, me permitió casarme, estaba soltero, me permitió criar a mis hijos, permitió que yo pudiese iniciar el ministerio de manera flexible, me permitió estudiar en el seminario y vinieron a avisarnos que se reestructuraba la empresa y que se traslada a Pilar. Entonces comparto con ustedes un motivo de oración, ¿no? Para que Dios me haga tomar buenas decisiones y sabias en este tiempo. Lo digo por eso, pero también porque quiero insertarlo y relacionarlo con la meditación de hoy. Ellos nos dijeron que solamente 1/3 de las personas que está acá en Ramos Mejía va a ir a Pilar. Y yo soy un elegido para ir a Pilar, ¿no? Entonces, si Dios me proveyó un trabajo que me permitió hacer todo esto, Dios tiene que consolidar mi trabajo o decirme otra cosa para hacer, ¿no?
pero yo me sentí un privilegiado y un elegido de parte de la empresa para ser parte de ese proyecto. Y la pregunta disparadora para este sermón es, ¿qué pasa cuando Dios nos elige a nosotros? Y una pregunta más íntima es, ¿te sentís elegido por Dios? Vamos a leer Hechos 1 del 12 al 25 y en la lectura nos va a quedar una pregunta que no va a tener respuesta. Después de la lectura se las hago. Hechos 1, 12 al 25. Vamos a leer toda la porción, aunque nos vamos a detener en algunos versículos nada más. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó de entre los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo habló a través de la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. Y fue notorio por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido, para que tome parte en este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por la transgresión para irse a su propio lugar. Les echaron suertes, y las suertes cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. La pregunta a la que no tengo respuesta es, si ustedes estuvieron el domingo pasado y presenciaron la cita bíblica, que es la anterior a Hechos, muestra a Jesús ascendiendo. Mi pregunta que me hice al encontrarme con la cita es, ¿por qué no eligió Jesús esos 40 días al sucesor de Judas? ¿No? Cuando esté en su presencia se lo voy a hacer. Se los prometo que si se la hago antes que ustedes, voy y se los cuento. Pero como no tenemos respuesta, por eso no vamos a hacer especulaciones. Era necesario elegir a alguien. Dicho, sale ¿cómo es? La fama bautista. Esta fue la primera asamblea, ascendido Jesucristo, la primera asamblea, en donde en un mismo espíritu eligieron a alguien para que tomara una función, ¿no? Entonces, cuando Dios se manifiesta en el pueblo y el pueblo elige, Dios está hablando ahí. Eso es lo que creemos los bautistas. Dios se manifiesta a través de la asamblea de los hermanos reunidos para decidir el camino a seguir. Cierro paréntesis y después le cuentan a Otero que hice el paréntesis.
Me quiero detener en dos aspectos. En la tarea y en los requisitos. Quiero ser bien enfático en los requisitos que eran necesarios para este reemplazo y en la tarea que había de realizarse. Ya nuestro pastor el domingo pasado había hablado de los apóstoles y la palabra apóstol, así que no voy a volver a describir esa diferenciación. No es un cargo jerárquico del cual se estaban enseñoreando y se estaban haciendo príncipes, sino que era un llamado al servicio, un ser enviado, ¿no? Veamos los requisitos. Allí en el verso 21 y 22 nos habla la cita que hemos mencionado, que Pedro menciona y describe un problema y enuncia la solución a ese problema. El problema era que ya no estaba Judas, que había sido muerto, y hace falta la necesidad de encontrar un reemplazo. Ese era el problema. Y la solución es, dicha en boca de Pedro, que encontremos a alguien. Eran 120 la asamblea, ¿no? Estaban los discípulos, la familia de los discípulos, otros discípulos, estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Esto quiere decir que María formó una familia, ¿no? Y tuvo hijos, y después algunos fueron miembros de la iglesia y tomaron muchas decisiones. Estaban todos los 120 ahí, dice, es necesario que de entre nosotros, de los que estuvimos desde el principio, desde Juan, o sea, desde el comienzo del ministerio de Jesús, podamos elegir a alguien que pueda ocuparse de esta tarea. Y es que ya desde temprano en la iglesia fue necesario darse cuenta que había que cuidar las palabras, los dichos, la doctrina de Jesús, las enseñanzas que Jesús había dejado en esos 3 años de ministerio. Ahora, ¿cómo se cuida este mensaje y esta enseñanza? No es posible incorporar modas a nuestras creencias. No es posible incorporar costumbres a nuestras creencias. Costumbres que son ajenas, que son momentáneas. Tampoco es posible incorporar ideologías a nuestra doctrina. No nos tenemos que involucrar como hijos de Dios en discusiones estériles. Estas ideologías tal vez en algunas oportunidades son buenos pensamientos de hombres que las llevan a cabo muy lejos de Dios. Nuestra vocación es transformar al mundo con el Evangelio. Esa es nuestra doctrina, esa es nuestra creencia, ese es nuestro mandato, ¿no? Estaba en 1.8, lo vimos el domingo pasado. Estaban expectantes, esperando a salir a hacer el trabajo que había sido enviado. Pero nuestra vocación, y no debemos distraernos con otras cosas. Debemos vivir compartiendo el amor de Dios, su misericordia, compartir su perdón, su restauración, buscar al pobre de espíritu al cual es necesario alcanzar. Ahora, Jesús fue muy claro en las demandas éticas y morales que les debían caber a sus discípulos. En la Escuela de Educación Cristiana estamos viendo el Sermón del Monte, ¿no? Y allí aparecen varias de las demandas éticas y morales que les son dadas a sus discípulos. Y no son opcionales, son de cumplimiento. Es nacer de nuevo y vivir de acuerdo a las demandas del reino. Es que el mundo
llama bueno a lo malo. No nos confundamos. Hacer lo correcto es costoso. Demanda mucho de parte de nosotros. No seamos como esos jóvenes románticos que creen que se ponen de novio y son capaces de cruzar el océano, que son capaces de atravesar el desierto gateando, pero que si llueve te veo mañana, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a hacer el sacrificio, a tomar dimensión de lo que es el discipulado. Yo les decía al principio, tenemos que ser capaces de cambiar nuestra mentalidad, porque muchos de aquí, nosotros hoy podemos dar fe de que somos creyentes, pero a decir verdad, este cambio de paradigma nos confronta a que nos tenemos que volver a evangelizar y nos tenemos que transformar en discípulos. Desde el principio estaban con Jesús esos 120, hasta el final, hasta la muerte de Cristo. Esa muerte de Cristo que nos libra de las consecuencias del pecado. Y es que es hasta el final. No alcanza con escuchar un ratito, de cerca o a la distancia o al pasar. Está buscando seguidores. Hasta el final significa haber visto la resurrección o haber estado presente en el momento en donde se manifestaba resucitado. Es que Pablo ya después dice, en vana es nuestra fe y nuestra esperanza si no resucitó. Es que esa resurrección, esa restauración comienza ahora en nosotros. La restauración comienza poniendo en orden nuestra vida, volviendo a hacer las cosas de nuevo y comprendiendo y dándonos cuenta de aquello que está mal en nuestra vida. Hasta el final. Ahora, hasta el final es la esperanza de volverlo a ver a Jesucristo. Es la esperanza de estar enfocados en la tarea que nos envió. Es mantenerse alertas por esta esperanza. Es que si estamos expectantes, nos mantenemos alertas y enfocados en hacer la tarea a la cual nos ha sido encomendado o mandado. Ahora, es necesario que desde el principio hasta el final podamos ser testigos. 1:8, ¿no? Y eso nos pone en un lugar concreto, real, de haber visto, de poder dar testimonio. Y aquel que le tocó salir de testigo en algún juicio, sabe que uno está poniendo hasta su propia libertad en ese juicio. Por falso testimonio uno puede ir preso. Entonces, cuando uno se transforma en testigo de lo que vio, está poniendo en juego su propia vida. Pero ese es el mandato, de poder transmitir a otros esto que hemos visto y esto que estamos viviendo. Es que el que testifica tiene que decir la verdad. Tiene que contestar las preguntas que se me están haciendo referente al hecho. Esa fue una de las partes que hacían énfasis en poder contestar preguntas en el discipulado. El discipulado comprende y transmite, vive y contagia. Es que somos convocados a ser modelos, a ser ejemplos,
a pasar tiempo con aquellos a los cuales debemos dar testimonio. Los 3 requisitos que aparecen en versos 21 y 22, desde el principio hasta el final, y el transformarse en testigos de lo ocurrido espiritualmente. Ahora, la tarea, allí en el verso 20, dice Pedro, citando el Salmo, dice, que otro tome su lugar. La palabra en otras traducciones dice oficio. Y la palabra en griego utilizada es episcopo, supervisor. Pedro en una de sus cartas va a decir, el guardián de sus almas. Eso es ocupar su lugar, ocupar su oficio. Es que es necesario también en la estructura de la iglesia ocupar un lugar, poder ser parte. A veces es con un cargo, pero el discípulo es un lugar en el medio de la iglesia. Ahora, aparte de ser un supervisor, un sobrevedor, también tiene que ver con el oficio. Es que el oficio Judas lo había dejado vacante. Y el oficio había que reemplazarlo. En esta semana los hermanos hablaban hicieron una representación con Selena y, ¿cómo es? Lucy, de la abuelita. Y Selena quería aprender la receta de, no me acuerdo qué, pero pongámosle los canelones de la abuela, ¿no? ¿Quién tiene la receta de los canelones de la abuela? Es que la nieta, para poder aprender a hacer esos canelones y que no se pierda la receta, va a tener que pasar tiempo metiéndole la mano a la masa y a las verduras para que salga como aquella receta de la abuela. El día que no esté más la abuela, no va a haber más canelones. Es necesario que el oficio sea reemplazado. Es que tenemos que ser partícipes de la función que está demandando la tarea. Y en el verso 25 aparecen 2 títulos o 2 tareas o funciones a la cual estaban convocando. Una era ministerio y la otra apostolado. El término para ministerio es diaconía. Hoy tenemos en figura el ministro, ¿no? Y lo ponemos en 7 pedestales, pero el ministro, la palabra que se usa es diaconía y tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la atención de las necesidades básicas de aquel a cual estoy atendiendo. Las necesidades básicas del hombre, como el hambre, como la falta de techo, de trabajo, sus angustias, no pueden ser espiritualizadas. Son necesidades concretas que es necesario que podamos atender. Ahora, también está referido a las necesidades espirituales, a esas necesidades de relacionarse con Dios, de poder estar en comunión con Dios, de poder estar en paz con Dios. Entonces, el llamado de parte de Dios en este tiempo hacia nosotros es a estar en esa actitud, en esa tarea de servicio. Hablamos de oficio, hablamos de servicio y hablamos de apostolado. Es que está necesitando hoy en día cubrir esas tareas. Dijimos ya el domingo pasado, apostolado como enviado a cubrir o a realizar una tarea. Tenemos, iglesia, una misión que cumplir. Somos enviados por Dios. No es un término tampoco de superioridad, es de servicio. Es que
somos enviados a ser discípulos. Lo leyó uno de los hermanos que pasó la Gran Comisión, Mateo 28, ¿no? A ser discípulos. Ese es nuestro mandato. Y es a todos, como vimos hoy, no a algunos. Es una tarea de todos. Para Matías, la suerte estaba echada. Dicho sea de paso, fue la última vez que se echó suerte. No aparece otro registro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para decidir la voluntad de Dios con una lotería. Vino el Espíritu Santo y disipó las dudas. Y el Espíritu Santo generó convicción y entendimiento de la voluntad de Dios sin necesidad externa de una piedrita. La suerte está echada. La pregunta es, ¿te ves reflejado en Matías? ¿Venís siguiendo a Jesús de hace rato? ¿Acabás de darte cuenta que podés ser de influencia a otros? No estoy hablando de ocupar un lugar, una posición. Es el llamado a ser enviado, a reconocer ese llamado en tu vida, a que te puedas identificar con Matías como siendo elegido de parte de Dios. Hay un listado de parecidos y diferencias que quiero compartir, ¿no? Dice que todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. El creyente espera panes y peces, el discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer, el discípulo se reproduce. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. Algunos creyentes murmuran y reclaman, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente dice yo, el discípulo dice ellos. El creyente sueña con una iglesia ideal, el discípulo se entrega para construir una iglesia real. El creyente maduro se hace discípulo y el discípulo maduro asume los ministerios. El creyente dice, ojalá haya buen clima. El discípulo dice, heme aquí. El creyente quizás predique el evangelio. El discípulo hace discípulos. Y esta es la diferencia. Este es el llamado de esta mañana. Esto es lo que el cambio de enfoque a la cual estamos siendo invitados por la Iglesia de Alabama, que podamos comprender de este desafío de transformarnos en discípulos que se transforma en discipulador. El costo es alto, pero es el desafío. Yo no voy a hacer un llamado ahora, yo quiero que lo vean a él y que después de esta experiencia de talleres y de haber repasado lo que vimos y de haber meditado en la palabra y de cómo Dios elige a sus hijos, y si Dios en este tiempo está conmoviéndote para convertirte en un discípulo, yo te pido que lo vayas a ver a Él y le puedas plantear, yo quiero ser un discípulo, yo quiero ser un discipulador, y después arréglate. Pero este es un cambio tan trascendente como el día que le dijimos a Jesucristo sí por primera vez.
porque estamos cambiando nuestra manera de entender quiénes somos. Así que vamos a orar. Amado Dios, te pido que en esta hora toques nuestros corazones, que aquello que aprendimos de nuestros maestros, de nuestros discipuladores, estemos dispuestos en este tiempo a transmitirlo a otros, que podamos hacer obra de discipulador, que a través de nuestra dedicación y de nuestra palabra, Señor, muchos puedan acercarse a ti. Señor, tu iglesia clama hoy a ti, que podamos cumplir tu mandato. Queremos servirte, queremos que transformes nuestra manera de vivir en discipulador. En el nombre de Jesús te alabo y te pido todo esto. Amén.